Buenos días, jóvenes. Bienvenidas a la asignatura de Ortografía 1. Estamos aquí en el día de hoy, una vez más, para brindarles toda la información de esta asignatura de Ortografía 1. Esperando en Dios, como siempre, que se encuentren bien en esta mañana, que Dios la siga bendiciendo a cada una de ustedes. En el día de hoy vamos a trabajar con el tema de las reglas de la mayúscula y minúscula, donde vamos a conocer algunas de estas normas establecidas por la RAE, donde cada una de ellas deben de aplicarse según los escritos que vamos a realizar, según lo que vamos a aplicar. Y nada, vamos inmediatamente a conocer cuáles son algunas de esas reglas de la mayúscula y minúscula que yo le voy a explicar. No se van a explicar todas porque son muchas, son muchísimas. Ya las demás que ya tal vez ustedes conocen, lo van a investigar. Pero sí le voy a explicar algunas que son muy importantes de saber y que a menudo tenemos que aplicarlas. Así que acompáñenme para explicarle las reglas. Bien, aquí tenemos entonces las reglas de las mayúsculas y minúsculas. Como le dije, un tema bastante interesante, bastante importante. El objetivo es que al finalizar el presente encuentro, ustedes estarán en capacidad de dominar las reglas de la mayúscula y minúscula. La mayúscula. Vamos a poner un pequeño concepto de la mayúscula. La escritura normal utiliza habitualmente las letras minúsculas, si bien por distintos motivos. Pueden escribirse enteramente con mayúsculas palabras, frases e incluso textos enteros, pero lo usual es que la mayúscula se utilicen en posición inicial de palabra y su aparición está condicionada por distintos factores. Antes de pasar a las reglas de la mayúscula, necesito conocer cuáles reglas ustedes conocen. Lo pueden ir escribiendo en el chat para entonces ir ayudándome con eso. Aquí tenemos entonces, ya después de que ustedes habían expresado las reglas de la mayúscula y minúscula básicas, vamos ahora a explicarle algunas que son muy utilizadas y que a veces no la aplicamos correctamente. Aquí tenemos el empleo de la mayúscula no libera de poner la tilde, o sea que usted debe de poner la tilde a las letras mayúsculas. Lo habían dicho alguna de ustedes o una de ustedes lo dijo, que se le debe de colocar la tilde a la letra mayúscula, sea la que está iniciando, obviamente, se la deben de colocar. Ahora bien, en las siglas se va a escribir, que se escriben enteramente en mayúscula, no llevan tilde. O sea, en las siglas que se escribe todo en mayúscula, no se le coloca tilde. Por ejemplo, CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia. Y no se coloca así como vemos aquí en pantalla. Eso es incorrecto, porque es una sigla y está totalmente mayúscula, no se le escribe tilde. Se escribe enteramente en mayúscula las siglas y algunos acrónimos. Siglas, por si acaso, si no saben, las siglas son cada una de las iniciales de una palabra. Por ejemplo, C, D, N, la C, la D y la N son las siglas, las iniciales de cada una de las palabras. Acrónimo, los acrónimos son aquellos o son el conjunto de siglas que cuando tú la pronuncias suena como una palabra. Ejemplo, was. Was
es un conjunto de siglas, pero cuando tú la pronuncias suena como una palabra. Eso se le llama acrónimo. Otro ejemplo, APET es una sigla, APET es un acrónimo, eh, INESPRE también, eso es un acrónimo, un conjunto de siglas, pero suena como una palabra, por ende es acrónimo. ONSA, OMSA, eso es un acrónimo. Así que espero que estén claras de la diferencia de sigla y acrónimo. Dicho esto, se escriben en minúscula los acrónimos que el uso convertido en sustantivos comunes, por ejemplo, láser, radar, UVI, esos acrónimos se van a escribir en minúscula porque son sustantivos comunes. Cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de 4 letras, se va a escribir solamente la inicial en mayúscula. UNICEF, por ejemplo. Miren este acrónimo. Esto, repito, es un conjunto de siglas, pero cuando tú la pronuncias suena como una palabra, por ende eso se le llama acrónimo. Entonces, cuando el acrónimo tiene 4 o más palabras, o 4 letras, disculpen, la inicial es la única que va en mayúscula, siempre y cuando pertenezca a un enunciado u oración. Si es un título, se debe de colocar todo en mayúscula. UNESCO es otro ejemplo. Ahí ustedes ven que solamente ese acrónimo, la inicial va en mayúscula. Bien, esos son la primera regla y segunda regla. Vamos con una tercera regla. La tercera regla en los puntos suspensivos. Cuando se escriben en mayúscula en los puntos suspensivos, cuando cierran el enunciado. O sea, ¿cómo así, profesor? Cuando cierra el enunciado es como que cambia de tema o cambia de idea. Por ejemplo, compramos mariscos, solomillos, vino, puntos suspensivos. Entonces, la cena resultó un éxito. Como ustedes notarán, cuando cierra la idea, entonces esto aquí va a comenzar con mayúscula. Mientras los puntos suspensivos no cierran la idea, sino que continúa la idea, entonces esto se va a escribir o va a comenzar con minúscula. Por ejemplo, estoy pensando que, punto suspensivo, aceptaré. Va en minúscula, ¿por qué? Porque esto continúa la idea. Ahí lo que hizo fue una pausa, pero continuó la idea. Por ende, se va a escribir en minúscula. Entonces, ya ustedes saben, eso es en los puntos suspensivos. Cuando cierra la idea, cuando no tiene nada que ver, o sea, cuando cambia del tema, entonces ya ustedes saben que después de esos puntos suspensivos irá en mayúscula su inicial. Cuando continúa la idea, cuando es la misma idea, entonces comienza con minúscula. Esa es la tercera regla. Cuarta regla. Ahora vienen los dos puntos. No siempre se escribe en mayúscula después de los dos puntos. Se va a escribir en mayúscula en los casos siguientes. Tras los dos puntos que siguen de un saludo, de una carta, el encabezamiento de una carta, ejemplo, estimado señor, dos puntos, ahí lo vemos. Aquí entonces se debe de escribir o comenzar con mayúscula. Después de un saludo, de una carta, y están los dos puntos obligatoriamente, se va a comenzar a escribir con inicial mayúscula. También se escribe en mayúscula cuando está acompañado de la palabra, por ejemplo, certifica, dos puntos, certifica dos puntos. Ya entonces también
se debe de comenzar en mayúscula. Seguimos ahí mismo. En los dos puntos, cuando se va a citar o vamos a utilizar palabras textuales, ejemplo, Pedro dijo, dos puntos, ya se va a utilizar palabras textuales o cita textual, se debe de colocar comillas porque eso es una cita textual y se debe de comenzar en mayúscula. Ahí son los casos que se escribe en mayúscula después de los dos puntos. Ahora bien, ¿cuándo se escribe en minúscula después de los dos puntos? Fácil. Cuando vamos a tener una enumeración y los sustantivos son en minúscula. Ejemplo, voy al supermercado a comprar dos puntos. Vino, copas, entre otras. Entonces la palabra vino va en minúscula porque son sustantivos comunes. Si no son sustantivos comunes, sino nombres propios, entonces ustedes saben que los nombres propios van en mayúscula. Pero si son sustantivos comunes, en ese listado se debe de escribir cada uno de las iniciales en minúscula. Ahí es el caso de donde se escriben minúscula después de los dos puntos. Seguimos. Los puntos cardinales no siempre se escriben en mayúscula, no siempre. Estos se van a escribir en mayúscula cuando nos referimos a ella en su significado primario, como tales puntos, o cuando forman parte de un nombre propio. Ejemplo, la brújula señala el norte. Norte, entonces va en mayúscula inicial. La nave puso rumbo al noroeste. Ahí también se escribe en mayúscula inicial. Sin embargo, se va a escribir en minúscula cuando nos referimos en sentido derivados o se refiere a la orientación o la dirección correspondiente de un lugar o de una zona. Ahí se va a escribir en minúscula cuando nos referimos a una orientación de una zona, de un lugar, entre otras, o cuando lo estamos utilizando con sentido derivado. Ejemplo, el sur de Europa. Miren que va aquí en minúscula porque nos estamos refiriendo a la dirección correspondiente de un lugar. Seguimos el noroeste de la ciudad. También se está refiriendo a una dirección. Y el viento norte. También lo mismo. Entonces, en esos casos se va a escribir en minúscula los puntos cardinales. Y ya ustedes saben cuándo se coloca en mayúscula estos puntos cardinales. Esa fue la regla número 5. Pasamos ahora a la regla siguiente, que sería la regla número 6. Los títulos, cargos, nombres de dignidad como rey, papa, duque, presidente, ministro, entre otros, que normalmente se escriben con minúscula, pero en algunos escritos pueden aparecer en mayúscula. ¿Cuándo se colocan estos títulos en mayúscula? Bueno, cuando no están acompañados del nombre propio de esa persona. Ahí se va a colocar en mayúscula, pero si está acompañado del nombre propio, no se coloca en mayúscula. Vamos a ver ejemplo. El rey inaugurará la nueva biblioteca. Como ustedes notarán, rey, como no está acompañado del nombre propio,
no se debe de colocar en mayúscula. Pero si esta oración expresaría el rey Marcos, entonces rey debe de estar en minúscula. Igual con el Papa. El Papa Francisco, por ejemplo, si estuviera ahí Francisco, el nombre propio, la palabra Papa se debe de escribir, la palabra Papa se debe de escribir en minúscula si está acompañado del nombre propio. En este caso, está sola, este título está solo, por ende, Papa se va a escribir en mayúscula porque no está acompañado del nombre propio. Sexta regla. Siguiente regla, y es la número 7. Vamos a ver la siguiente regla. En esta regla se refiere a los apellidos. Sabemos que los apellidos, todos los apellidos, su inicial va en mayúscula, pero cuando nos referimos a apellidos que está compuesto por preposición, artículo, etcétera, hay diferentes casos. Me refiero a apellidos, por ejemplo, de los Santos, vamos a ver cuál más, de Sánchez, etcétera. Esto no siempre se escriben en mayúscula. Por ejemplo, los apellidos que comienzan por preposición de o preposición y artículo. En este caso el artículo es la, de la. Estos se van a escribir en minúscula siempre y cuando está acompañado del nombre propio. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos una preposición y aquí tenemos una preposición y artículo. Muy bien. De Ábalos, de la calle, ese es el apellido. Cuando está acompañado del nombre propio, Juan, Pedro, de y de la deben de escribirse en minúscula. Ahora bien, si está sin el nombre propio, aquí tenemos el ejemplo, se debe de iniciar con mayúscula porque no está el nombre propio. Por ejemplo, señor de Ábalos, señor de la calle, etcétera. Ese es el ejemplo. Si está solo, no está con el nombre propio, ese apellido se debe de escribir con inicial mayúscula. Si está con el nombre propio, pues debe de escribirse con minúscula. Entonces, si el apellido no lleva preposición, solamente está el artículo la, este siempre se va a escribir en mayúscula. Cuando está solamente el artículo, en este caso la, siempre se va a escribir en mayúscula. Antonio, la orden. Como ustedes notarán, el nombre propio más el artículo, la, entonces se inicia en mayúscula. Si no está el nombre propio, señor, la orden, también se debe de escribir en mayúscula inicial siempre y cuando no esté acompañado de la preposición. Eso en el caso de la preposición. También se escriben con mayúscula los nombres de las dinastías derivados de un apellido, por ejemplo, los Borbones, los Austrias, salvo que utilicen como adjetivos, caso en el que se escriben con minúscula. Los adjetivos, por ejemplo, aquí se escriben en minúscula, siempre se utilizan de esa forma. Los reyes Borbones. Eso va en minúscula. Siguiente regla. Y es en las frases interrogativas y exclamativas, o sea, en las preguntas. Si la pregunta o la exclamación constituyen la totalidad del enunciado, por ejemplo, se va a escribir en minúscula si la pregunta, aquí la vemos, está sola. ¿En qué año nació tu abuelo? Entonces aquí debemos de iniciar con mayúscula. Si la respuesta está abajo,
entonces se debe iniciar esa respuesta con mayúscula. Igual en las expresiones. La expresión está sola, entonces la idea continúa en la siguiente línea, por ende debe de comenzar con mayúscula. También seguimos en la otra parte. Si la pregunta o exclamación constituye solo una parte del enunciado, pueden darse dos casos. La pregunta o la exclamación inician el enunciado. Ahí está iniciando. Si inicia, obviamente, la pregunta debe de comenzar con mayúscula, pero si continúa, ahí mismo la respuesta se debe de escribir en minúscula. Y obviamente aquí vemos que hay una coma. Entonces, con más seguridad, hay que iniciar ahí con minúscula esa respuesta, porque la pregunta y la respuesta constituyen un solo enunciado. No sigue en la otra línea, no, sigue ahí mismo. Si sigue ahí mismo la respuesta, entonces se debe de comenzar con minúscula. También ocurrirá cuando suceden varias preguntas o exclamaciones y constituye un solo enunciado. Aquí lo vemos. ¿Cómo te llamas? Obviamente está iniciando, hay que escribirla en mayúscula. Las preguntas que continúan entonces irán comenzando con minúscula. Ahí lo vemos, porque pertenece a un mismo enunciado y están separadas por comas. Por ende, aquí debemos de respetar esa parte, esa regla. Si continúan en el mismo enunciado las diferentes preguntas o exclamaciones, por ende se deben de escribir en minúscula. La única que va en mayúscula es la primera porque se está iniciando ese enunciado. Así que nada, seguimos con la otra. Ya vimos el primer caso, ahora viene el segundo caso. La pregunta o la exclamación no están colocadas al comienzo. Si la pregunta no está colocada al comienzo del enunciado, sino que sigue a una palabra o a un enunciado y esta forma parte de ese enunciado, la pregunta debe comenzar en minúscula. Aquí lo vemos. Natalia, ¿puedes ayudarme? Aquí vemos que debe de iniciar en minúscula porque se está comenzando, ya comenzó, o sea, no está comenzando la pregunta, sino está comenzando con una palabra o un enunciado. Entonces la pregunta que sigue o la expresión debe de comenzar con minúscula. Igual acá, pero, y aquí vemos el enunciado comenzando en minúscula. Así que no siempre se coloca mayúscula después de estos signos de interrogación y exclamación. Para terminar, tenemos los casos en que no debe usarse la mayúscula inicial. Vamos a ver cuáles son esos casos. En los días de la semana, los meses del año y las estaciones se deben de escribir en minúscula, a menos que se esté comenzando o esté después de un punto y seguido o punto y aparte. Solo se escriben con mayúscula cuando forman parte de fechas históricas, festividades o nombres propios. Ejemplo, 1 de mayo. Esto va en mayúscula. Primavera de Praga. También. Viernes Santos. También va en mayúscula. Hospital 12 de octubre. También va en mayúscula porque, como le dije, pertenecen a fechas históricas, festividades o nombres propios. Pero si se están utilizando como sustantivos comunes, los días de la semana, los meses del año y las estaciones se deben de escribir en minúscula. Los nombres de las religiones: catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo, entre otras.
se deben de escribir en minúscula. También los nombres de tribus o pueblos y de lenguas, así como los gentilicios, el pueblo inca, los mayas, el español, los ingleses. Esto, como ustedes notarán en cada uno de esos ejemplos, irán en minúscula. Cuando hablamos de los gentilicios, estamos hablando de la nacionalidad. Dominicano, haitiano, estadounidense, puertorriqueño. Esos son los gentilicios. Seguimos. Los tratamientos. ¿Cuáles? Usted, señor, don, fray, san, santo, sor, reverendo. Estos se van a escribir en minúscula. A menos que se escriban en abreviatura. Caso en que se van a escribir en mayúscula. Ejemplo, si usted lo va a utilizar de esta forma, con la palabra completa, se debe de escribir en minúscula. Pero si lo abrevia, su inicial debe de estar en mayúscula. Ahí está el ejemplo en los casos de la mayúscula inicial en que no se debe de usar. Bien, hasta ahí entonces las reglas de la mayúscula y minúscula. Esperando que hayan podido entender cada una de estas reglas. Si no pudieron entender algunas en específica, lo pueden decir para volverle a explicarle si tienen alguna duda de estas. Haber contestado sus preguntas. Después de haber contestado sus preguntas, vamos ahora a las explicaciones de las tareas. La tarea de las reglas de la mayúscula y minúscula son las siguientes. Primero, en esta semana número 2 tenemos un formulario, otro formulario para opinar de la apreciación de la asignatura. Este formulario es totalmente anónimo. No se sabe quién completó o quién está enviando esas respuestas. Yo hago esto para ver qué mejoría yo puedo tener como maestro. Y también cuáles son mis competencias que ustedes la puedan, por ejemplo, la puedan expresar ahí. Sea un comentario bueno, sea malo, según la pregunta que están ahí, ustedes la pueden completar. No hay problema, yo tomo mucho en cuenta los comentarios de las estudiantes o de los estudiantes a ver qué yo puedo mejorar. Eso no es problema. Lo bueno de esto es que es totalmente anónimo. Usted lo completa y opina según lo deseado. En cada asignatura yo lo hago. En cada asignatura, en la semana 2, hay un formulario que usted puede completarlo para desahogarse, para felicitar al profesor, como ustedes entiendan que lo pueda tomar. No hay problema, usted expresa ahí lo deseado y eso es sumamente anónimo. No hay problema con eso. Señores, la tarea de esta semana 2 dice claramente folleto. Ahí lo dice, folleto. Desde la página 1 hasta la página 3. Oh, dice folleto. El folleto está en la semana 1 y aquí tenemos el folleto. Dije la semana pasada cómo podemos completar este folleto. Lo pueden imprimir y lo pueden completar ahí mismo. O lo pueden completar en su cuaderno, como a usted le sea más fácil. Si entramos a la tarea del folleto, porque eso es bueno, tienen que entrar a la tarea y leer lo que hay que completar. Otra vez le dice, desde la página 1 hasta la página 3. Te dice también los requisitos, cómo lo tienes que llenar, en qué forma. Aquí dice claramente que a cada página debes de escribirle tu nombre con lapicero. También el 2 dice que debe de destacar la mayúscula con un resaltador. O sea, usted escribe todo y a cada mayúscula
que usted aplicó la debe de resaltar. Debe también subir este documento o estas imágenes en formato PDF. Bien, lo debe de subir en formato PDF. Recuerden la semana pasada que le expliqué dónde están esos videos que les van a enseñar a convertir los documentos en formato PDF. También esta tarea deben de realizarla manuscrita. Deben de realizar esta tarea manuscrita. El valor de esta tarea desde la página 1 hasta la 3 es 10 puntos. Más abajo te dice los días que quedan. 21 días para realizar esta tarea. Cada tarea lo dice, excepto los foros. Los foros no lo dicen, pero las tareas sí dicen qué tiempo le queda. Entonces, es bueno que entren y vean qué tiempo queda. El foro de la semana pasada o los foros de la semana pasada le quedan 14 días. A esta tarea nueva le queda 21 días. El folleto aquí lo tenemos. Lo imprimen si quieren o lo realizan en el cuaderno. Dice el tema 1. Deben de transcribir. Cuando hablamos de transcribir es redactar, no digitar. Redactar, o sea, manuscrito. Todas estas oraciones, todas las oraciones están en minúscula. Usted la va a transcribir y aplicar la mayúscula correctamente. Recordando, resaltar, o sea, resaltarlo con un color. Por ejemplo, aquí en mayúscula usted lo resalta, como yo estoy haciendo ahora. Cada una de esas letras que lleva mayúscula, usted la resalta. El que no hace eso, pues va a tener puntos menos. Tan sencillo como eso. Ese es el tema 1. El tema 2 dice aquí que van a transcribir. El tema 2 y el tema 3, como son muy extensos, no hay problema. Usted simplemente lo puede resaltar y ya. No necesita transcribirlo. Ahora bien, el que tiene cuaderno, el que lo va a realizar en cuaderno, tiene que transcribir todo eso. El que tiene un cuaderno o el que lo va a realizar en un cuaderno. El folleto, el que lo tiene, pues solamente este tema, el tema 2 y el tema 3, simplemente va a resaltar la mayúscula. Simplemente va a resaltar la mayúscula. El que imprime el folleto. El tema 2 y el tema 3. El que lo realizó en un cuaderno debe de escribir todo y aplicar o resaltar la mayúscula. Y por último, el tema 4. Estoy en la página 1, en la página 2 y en la página 3. Recuerden que es la continuación y estoy explicando cada tema. En el tema 4, en la página 3, usted simplemente va a señalar la respuesta correcta. La brújula señala al norte. Usted va a elegir una de esas respuestas que ustedes ven ahí. Todos los miércoles, por ejemplo, vamos al cine con Don Antonio. No le voy a decir esa respuesta para que la realicemos o la corregiremos el próximo sábado. El Papa Francisco, usted va a elegir una de esas palabras. Ha tenido una gran aceptación por parte de la iglesia. Y así sucesivamente van a realizar cada una de esas preguntas que están viendo ahí. Y listo, esa es la tarea. Luego que usted complete eso, le toma foto con las aplicaciones que yo recomendé o con una que usted entienda. Le toma foto, la convierte en PDF y la sube en esta zona que se le envió a ustedes un video de cómo subir esas tareas. Recuerden, en PDF. El que no la sube en PDF, el que no la haga manuscrita, el que no cumpla todo lo que estamos viendo aquí va a tener puntos menos. Así que ojo con eso. Tiene mucho tiempo
para realizar esta tercera tarea. Tiene 21 días. No dejen para mañana lo que pueden realizar en el día de hoy. Buena suerte en su tarea, jóvenes, y concluimos con el último bloque de preguntas. Un placer haber estado una vez más con ustedes. Espero que hayan comprendido todo este contenido. No hay más tiempo para más, disculpen. Pasen feliz resto del fin de semana, feliz sábado y muchas bendiciones para todos. Hasta